Buenas noches, compañeros, profesora. Hoy les vamos a exponer sobre la teoría de la asociación diferencial de Edwin Sutherland, con mis compañeras Lizeth Dayana Carmona Múnera, Yurani Andrea Cardona Betancourt y quien les habla, Viviana González Rúa. Le doy paso a mi compañera Lizeth Dayana para que continúe exponiendo. Muy buenas noches. El tema que nos corresponde, como dijo mi compañera, es la teoría de la asociación diferencial, que fue cuñada por el sociólogo Edwin Sutherland en el año 1939, quien está considerado como uno de los criminologos más influyentes del siglo XX. Entonces, para iniciar todo este recorrido, voy a empezar mencionando de qué trata de explicar realmente esta tipología delictiva de Sutherland, que crea la teoría de la asociación diferencial, en donde explica que las conductas delictivas no son innatas, sino aprendidas. El ser humano, al vivir en sociedad, se relaciona continuamente con otras personas, entre las cuales puede haber personas que no respetan la ley, de las cuales aprende que el delito tiene su positiva, tiene sus ventajas y sus justificaciones. Esta relación con personas o con un contexto que ofrecer una visión positiva del comportamiento delictivo haría que el sujeto también acabe asumiendo estos comportamientos como lícitos. La asociación diferencial se produce al vivir inmerso en un mundo de los negocios a toda costa, en donde se produce una organización social diferencial regida por unos códigos de comportamientos enmarcados en la ilegalidad que son transmitidos por aprendizaje y reforzados mediante claras técnicas de neutralización de las que hablábamos en el post anterior. Entonces, la desorganización social, como su propio nombre lo indica, correlaciona el delito con el estado de descomposición, abandono, crisis o transición de una sociedad. Entonces, ya como lo dije anteriormente, la teoría lo que identifica realmente es como la conducta desviada dentro de ciertas zonas de la ciudad, toda vez que tratándose de una conducta subcultural se aprende en los grupos sociales que viven en zonas de transición. Entonces, en resumidas cuentas, somos lo que la sociedad nos impone. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo a lo que nosotros materialmente tengamos o obtengamos a lo largo del camino de la vida, de acuerdo, nuestra mente se programa para tener más y más y cada vez más. Entonces, por eso se presentan las conductas delictivas de estas personas que tienen un estatus, por decirlo, alto. La asociación diferencial tendría lugar también en zonas residenciales, pero esta teoría no puede explicar el motivo por el cual algunas de las personas que han vivido en la misma zona, con los mismos contactos y el mismo nivel de estratificación, no pertenecen al mismo sistema delincuencial. Caso típico de las familias con un miembro drogadicto, ni tampoco han resultado fáciles de verificar las variables implicadas en el proceso de aprehensión. Entonces acá vamos a entrar a hablar de los diferentes autores, qué es lo que proponen o qué tipo de teorías tienen respecto a esta teoría que propone Edwin. Le damos paso entonces a mis compañeras. Buenas noches. Bueno, son muchos los autores que hablan criticando la teoría que nos propone Edwin Sutherland. Entre ellos está Di Trujillo, quien objeta esta teoría, pues para él no da ninguna explicación de la respuesta diferencial de aquellos individuos que aún al estar predominantemente expuestos a la asociación de tipo criminal no cometen delitos. Del mismo modo, Manuel López Rey afirma que esta teoría de la desorganización, organización y crimen no pasa de ser un postulado excesivamente general, con
escaso fundamento tanto en lo sociopolítico y económico como en lo criminológico. Keiser señala que esta teoría no explica el delito de los contraventores ajustados socialmente, que el mismo Sutherland excluye al pretender explicar solo la criminología sistemática. Aunque Sutherland se refiere a la delincuencia en general, suponemos también que en este fenómeno se realizaría solo en las grandes urbes, entre los varones, descartando incluso los niños y las mujeres, que son parte del sector rural. También encontramos a Sherlock Klum, quien consideró que esta teoría era muy simple para servir de ayuda en el tratamiento y en la prevención de la criminalidad. Encontramos que Keiser señala que esta teoría no explica el delito de los contraventores y encontramos que Darcheron señala que la relación del dominio original del conflicto que es el dominio original del conflicto y esa a su vez produce el cambio. Este fenómeno se origina en torno a la autoridad, por lo que el punto de partida para la explicación del conflicto no es la base social y económica, sino la esfera política. Entonces, pues, en esta teoría nos damos cuenta que para Sutherland la teoría de la asociación diferencial hace exclusiones y para él es como más ligada al entorno en el que nos criamos o en el que nos desenvolvemos para que se dé la... Entonces, estos autores entran a criticarlo porque dicen que cualquier tipo de persona, cualquier tipo de individuo puede ser quien cometa el delito. Ya de aquí le doy paso a mi compañera Andrea para que continúe explicando la teoría. Bueno, muy buenas noches. Inicialmente partimos de la idea de que la teoría, el señor Edwin que plantea la teoría, se basa en algo muy importante, y es en lo siguiente, que la delincuencia es una conducta aprendida. En 1991, el señor Rodríguez Arrocho le da un espaldarazo o afianza esa teoría diciendo que la delincuencia y sobre todo en algunos casos la delincuencia juvenil a través del tiempo sí es una conducta aprendida. Y él dice esto, lo cito textualmente, abro comillas, esta explicación se fundamenta en la teoría del aprendizaje social, que es considerada por muchos la explicación más completa de la conducta delictiva. Según este enfoque, el ser humano adquiere 4 formas de pensar, sentir y actuar por medio del aprendizaje. En otras palabras, el ser humano aprende a adaptarse a través de sus experiencias o al observar experiencias de otras personas. Entonces, actualmente vivimos en una sociedad que esta teoría se debería de ver más desde la parte sociológica y psicológica para poder llegar a una inclusión con esas personas que las estamos señalando. Para nadie es un secreto que en el siglo pasado, en el siglo XX, estábamos sobre la teoría del hombroso, que decía que la persona o la persona que cometía un delito tenía ciertas características físicas. Y está bien que el señor Edwin no lo haya hecho bien al decir que la persona que actualmente o en su momento quien cometió un delito tenía ciertas características físicas, psicológicas, económicas, porque no debería de ser así, ya está en cierta parte estigmatizado. No debería de ser así, pero sí tiene mucho sentido la teoría. Si nos ponemos a mirarla desde un sentido sociológico y psicológico,
la delincuencia sí puede ser una conducta aprendida, y puede ser una conducta aprendida a través de ¿qué? A través de las necesidades sociales que se presentan hoy en día en las ciudades. Hablemos de Medellín, por ejemplo. Es una ciudad con muchas falencias educativas, artísticas. Entonces, de acuerdo a estas falencias que se presentan dentro de la misma ciudad y de que no hay unas políticas públicas totalmente fundamentadas para atacar la misma criminología que se presenta, sí puede ser una conducta aprendida por la falta de oportunidades, y eso es lo que nos dice el señor Rodríguez Arrocho. Y también nos dice algo muy fundamental, que creo que también lo decía el señor Edwin, y es que como se aprende lo bueno, se aprende lo malo. Entonces, básicamente es una teoría que, si la miramos desde la sociología, tiene mucho sentido, y que no es una teoría para atacar la criminología, sino para fundamentarla y saber cuál es su inicio. Muchas gracias. Bueno, ahora para finalizar, entonces tenemos la conclusión, que es que la teoría realmente no llega a explicar la variedad de conductas criminales que se producen fuera del entorno conflictivo. Esto es, que las conductas delictivas surgidas sin ninguna asociación criminal, además pone énfasis solo en cómo se transmite el delito, pero no precisamente cómo se originan los conflictos culturales ni la desorganización social preexistentes, que vendrían a ser los factores de fondo que requieren de una explicación previa, que es exactamente lo que acaba de decir la compañera, y es que de acuerdo a la sociedad, pues que influye mucho, y más en el entorno que nos desenvolvemos. Muchísimas gracias. No tengo más que decir, no sé mis compañeras qué quieren agregar. También podemos establecer que aunque la teoría nos da a concluir que depende del entorno social, no podemos señalar que por estar en un sector de vulnerabilidad, el delito sea más masivo para la comisión de este, sino que también tenemos que observar que existe eh, comisión de delitos en sectores que no están siendo vulnerados, pero que no están tampoco siendo señalados por la sociedad y no son notorios. Entonces podemos derivar que las teorías se contraponen en lo cultural, en lo social y en lo psicológico. O sea, es un complemento del individuo en diferentes esferas de estudio. Muchas gracias. Feliz noche.